Tintín, el perrito pulgoso. Había una vez un perrito pequeño y juguetón llamado Tintín. Vivía con su mamá, doña Greta, en una casita acogedora cerca del parque. Tintín era un perrito alegre, pero tenía un gran problema. Estaba lleno de pulgas. Cada vez que se rascaba, saltaban pequeñas pulgas por todos lados. A Tintín no le gustaba que le sacaran las pulgas, aunque doña Greta siempre intentaba ayudarlo. Un día, Tintín conoció a un perrito callejero en el parque. El perrito no tenía padres ni casa, pero era muy divertido. Jugaron juntos durante horas, corriendo y persiguiendo una pelota vieja. Tintín estaba tan feliz que no se dio cuenta de que las pulgas del perrito callejero saltaron a su pelaje. Tintín, déjame peinarte con el peine antipulgas, decía doña Greta con cariño. No, no y no. Me molesta que me peinen y menos que me bañen, respondía Tintín, moviendo su cola con fuerza. Doña Greta suspiraba, pero no insistía. Aunque las pulgas la estaban contagiando, ella no quería obligar a su hijito. Así que Tintín seguía rascándose y jugando, sin preocuparse por las pulgas que lo acompañaban a todas partes. Al día siguiente, Tintín amaneció con una gran herida en su patita. Doña Greta lo miró con preocupación. Tintín, tienes que bañarte y dejar que te saque las pulgas. Si no, te vas a enfermar más, dijo doña Greta. No quiero. El agua me da frío y el peine me hace cosquillas, gritó Tintín, escondiéndose debajo de la mesa. Doña Greta intentó convencerlo, pero Tintín no cedió. Esa noche, Tintín se acurrucó al lado de su mamá para dormir, pero las pulgas empezaron a saltar hacia doña Greta. Al día siguiente, doña Greta se bañó, se sacó las pulgas y decidió dormir en otro lugar. Tintín, no puedo dormir contigo si no te sacas las pulgas, explicó doña Greta con tristeza. Tintín se sintió solo, pero aún así no quería bañarse. Las cosas empeoraron cuando su mejor amigo, Rocco, dejó de jugar con él. Lo siento, Tintín. No quiero contagiarme de pulgas, dijo Rocco. Tintín se sintió triste y solo. Sus amigos ya no querían estar cerca de él, no porque fuera malo, sino porque tenían miedo de las pulgas. Un día, Tintín escuchó que habría un concurso de talentos en el parque. Él sabía tocar la guitarra. Se emocionó tanto que corrió a inscribirse. Pero cuando llegó, los otros perros lo miraron con desconfianza. Lo siento, Tintín. No pueden entrar perros con pulgas, dijo el juez. Tintín se sintió tan avergonzado que corrió hacia el lago y, por primera vez, se bañó solo. El agua estaba fría, pero se dio cuenta de que era necesario. Sin embargo, las heridas de las pulgas aún le dolían. Llorando, Tintín fue donde su mamá. Mamá, por favor, llévame al veterinario, suplicó. Doña Greta lo abrazó y lo llevó de inmediato. En el veterinario, le aplicaron cremas, lo bañaron y lo peinaron con un peine antipulgas. Salieron tantas pulgas que parecía una lluvia de bichitos. Además, doña Greta tuvo que hervir las sábanas, trapear el piso y usar una aspiradora para eliminar los huevos de pulgas. Después de una semana, Tintín estaba limpio y sin pulgas. Se sintió tan bien que decidió inscribirse de nuevo en el concurso de talentos. Esta vez, cuando llegó, todos lo recibieron con alegría. Tintín tocó la guitarra con tanto entusiasmo que todos lo aplaudieron. Al final del día, Tintín comprendió algo muy importante. Se acercó a su mamá y le dijo: Mamá, las pulgas y no bañarse me arruinaban la vida. Ahora sé que debo cuidarme y seguir tus consejos. Doña Greta lo abrazó con cariño. Estoy muy orgullosa de ti, Tintín. A veces, hacer lo correcto puede ser incómodo, pero siempre vale la pena, dijo. Y así, Tintín aprendió que la limpieza y el cuidado son importantes, no solo para él, sino también para quienes lo rodean. Desde ese día, siempre se bañó y se peinó, y vivió muchas aventuras felices junto a su mamá y sus amigos.
Quererse a uno mismo también significa cuidarse. Aunque a veces sea difícil, seguir los consejos de quienes nos aman nos ayuda a vivir mejor y a ser más felices. Hasta la próxima aventura.